Hola, bienvenidos a tutorah.tv. Mi nombre es Itzik Abrumad y hoy les voy a hablar de la sabiduría infinita de la Torah, la increíble maravilla de lo que es nuestra gran Torah, la luz que nos da a nuestra vida y de lo ilimitado que es. Hay una mitzvah que ni siquiera el rey Salomón la pudo entender. ¿Saben ustedes? Cuando el rey Salomón tuvo 12 años, él estaba en Gibón y a Kadosh Baruj Hu se le aparece en la noche previa de su coronación y le dice: Rey Salomón, te voy a dar la opción a escoger, gracias a tu padre David. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres tener riqueza ilimitada, ser el rey más rico, ser el rey más poderoso? ¿Quieres tener la eternidad por medio de tu generación, que siempre tu linaje permanezca, que nunca se extienda? ¿O quieres tener sabiduría? Y el rey Salomón, estando en su sueño, eso fue lo grandioso, porque en nuestro sueño no estamos en nuestros sentidos, no tenemos el control absoluto de lo que pensamos y hablamos. El rey Salomón, estado en su sueño, le dice a Dios: quiero sabiduría ilimitada para poder juzgar, para poder ser un buen rey, para poder realmente llevar a cabo mi reinado con éxito y ser una persona, un rey que sea bueno para todos, tanto para los ricos como los pobres, que sepa manejar un país. Eso es lo que quiero saber tu Torah, quiero aprender, quiero juzgar. Cuando Dios escucha eso, entonces se da cuenta que el rey Salomón realmente es íntegro en su corazón. A pesar de estar en un sueño, supo qué escoger. Y le dice: te daré todo, te daré también riqueza absoluta y te daré el linaje eterno, el linaje de David Amelech, que hasta el día de hoy sabemos que el Mashiach llegará del rey Salomón, el rey David. Y la pregunta es: ¿cuál era esa mitzvah que el rey Salomón, inclusive a pesar de toda su inteligencia, no pudo entender? La mitzvah de Pará Adumá, la mitzvah de la vaca roja. La vaca roja, inclusive, no es nada más la ley de la vaca roja. La Torah le llama la ley de la Torah. Le dice a Hashem a Moshe: esta es la ley de la Torah, la ley de la vaca roja. Cuando una persona se impurificaba con un muerto o otros tipos de impurificación, tenía que ser salpicado con la vaca roja. La vaca roja era nacida más o menos una cada 70 años. Hubo 10 vacas rojas y eran muy costosas. El que tuvo el mérito de tener esa vaca roja la vendía por mucho dinero. Esa vaca la sacrificaban, quemaban y su ceniza servía para purificar. Dice el rey Salomón: yo puedo entender toda la Torah. Saben, el rey Salomón, inclusive, parte de su sabiduría era entrar a un jardín botánico, por ejemplo, y él no veía nada más flores, plantas, árboles, pastos, espinas. Él se sentía como si fuera que está en una farmacia. Te podía decir: mira, esta planta sirve para esa enfermedad y este pico sirve para tal infección, esta espina sirve moliéndola para otro tipo de enfermedad. Cada cosa en la vegetación para él servía para algo. Tenía una sabiduría increíble, ilimitada. Tenía sabiduría en astrología, en todas las ciencias del mundo. Pero él mismo dice: pensé que entendí toda la Torah, porque todas las leyes las entendió. Por eso mismo pecó. Él decía: la Torah dice, el rey no puede aumentar mujeres, no puede aumentar riqueza, no puede bajar al pueblo a Egipto por caballos, pero yo entiendo el motivo infinito y profundo de cada mitzvah. Entonces yo sí puedo traspasar, porque sé cómo esquivar las caídas y los tropiezos que conlleva llevar mucha riqueza o tener muchas mujeres. Pero hay una mitzvah que no puedo entender, la mitzvah de Pará Adumá. La mitzvah de la vaca roja es tan profunda que amarti, dije, ejkemá,
yo seré el sabio que entenderé todo, pero queda muy lejos de mí. Y después de ver la mitzvah de la vaca roja, se da cuenta el rey Salomón que en verdad todas las demás mitzvot probablemente no ha entendido su sabiduría absoluta, no ha llegado a la profundidad, a tocar fondo en cada mitzvah. Porque si la Torah nos dice que la vaca roja, esa es la ley de la Torah, quiere decir que eso te enseña sobre toda la Torah, que es igual, así como la ley de la vaca roja no entendiste, igual, aunque pienses que entendiste las demás mitzvot, los demás preceptos, no has entendido nada, no has empezado a entender. Y todo porque nuestro coeficiente intelectual es muy ilimitado a comparación de la Torah. La Torah es ilimitada, es la sabiduría celestial, la sabiduría de Dios. ¿Cómo nosotros con nuestro pequeño cerebro podemos llegar a entender la profundidad de la sabiduría de Dios? Pero realmente, ¿por qué la Torah le llama a la vaca roja? Esta es la ley de la Torah. Hay algo más profundo acá. Otra pregunta. La Torah es libro de leyes. Y un libro de leyes debería de ser un libro que desde un principio hasta un final me trae puras leyes, puras reglas. Pero la Torah empieza con cuentitos, con la creación del mundo, posteriormente sigue con Noaj, y después con Abraham, con Isaac, con Jacob, la historia del pueblo de Israel. ¿Qué tiene que ver? Inclusive Rashi mismo, el comentarista Rashi, en el primer pasuk de la Torah, él hace esta pregunta: ¿por qué la Torah empieza con cuentitos? Debería empezar con la primer mitzvah, el primer precepto, que es Rosh Chodesh, santificar el mes, el primero del mes. Es la primer mitzvah que se le dio al pueblo de Israel. ¿Por qué empieza a contarnos todo tipo de historietas? Y dice Rashi, él explica que cuando los kenanitas y los jebusitas y perizitas lleguen con ustedes y les digan: son ladrones porque se han llevado la tierra de Israel, no teman y contésteles a ellos, ustedes a Israel contesten: el Dios que formó y creó este mundo, Él un tiempo le dio la tierra a los kenanitas y ahora la tomó de ellos y nos las dio a nosotros por sus motivos y razones de Él. Y así ustedes podrán permanecer en la tierra. Ese es el motivo que empieza la Torah, con los cuentitos, con la historia del mundo, con la creación del mundo. Pero supuestamente, si es un libro de leyes, debería de traer mucho más leyes que historias, y nosotros vemos lo contrario. Hay más historia que leyes. ¿Y por qué? Es más, si es un libro de leyes, imagínense ustedes que el pueblo americano, el pueblo mexicano, el día del aniversario en el cual se formó el libro constitucional de las leyes de México o de Estados Unidos, se pongan a bailar con el libro, se pongan a bailar con el libro de leyes y hagan vueltas y vayan al Zócalo y estén echando relajo. Es un poco absurdo. Inclusive más absurdo es que imaginémonos nosotros que cuando entren con ese libro de leyes, todos se paren, y si se cae al piso, todos ayunen y se pongan tristes y lloren, y cuando estén bailando con el libro nadie se pueda sentar. Pues nosotros vemos eso con nuestra Torah. Cuando nosotros sacamos el Sefer Torah, nadie se puede sentar, todos se tienen que parar, y todos van y lo besan el libro de leyes. Yo no creo que haya algún país, alguna gente que bese el libro de leyes y diga: qué bueno que existen las leyes. Al contrario, en México decimos: la ley está hecha para violar. O sea, no es lo que el pueblo quiere. El pueblo quiere libertinaje, pero se necesita un país civilizado, por eso hay un libro de leyes. Pero no es algo que la gente aprecie y bese. Y si salga del closet a donde está guardado, entonces todos se paren. Y que nadie se siente cuando está dando vueltas. Todas esas costumbres, y no nada más costumbres, sino alajot que tenemos, son inentendibles. Si es un libro de leyes, ¿por qué tanto respeto? Tenemos que cumplir, porque esa es la manera de ser un pueblo civilizado. Pero ese respeto que se le da, esa gloria, esa maravilla que nosotros traemos al ver al Sefer Torah,
¿Por qué tanto? ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué nosotros tanto lo respetamos y lo tomamos como algo más que un libro de leyes? La respuesta es, hay muchas mitzvot. Por ejemplo, la mitzvah de darle de comer a un pobre, la mitzvah de ayudarnos entre nosotros, la mitzvah de respetar a nuestros padres de forma incondicional. Todos esos preceptos son preceptos que son entendibles, que inclusive si no tendríamos la Torah, igual los hubiéramos cumplido, porque son cosas lógicas. Pero hay muchas mitzvot que si no estarían escritas en la Torah, jamás pudiéramos cumplirlas y no sabríamos ni siquiera cómo cumplirlas. Por ejemplo, la mitzvah de tefilín, la mitzvah de ponernos el tefilín y que el tefilín sea cuadrado, que tenga el tefilín de la cabeza que tenga 4 cavidades y en cada una haya una perashá escrita, la perashá de Shema, Be'ayim Shamoa, Be'ayaki Be'ajá, Kadeshti Kol Bechor, y el orden en el cual están en la cabeza. Todas estas mitzvot no sabríamos cómo cumplirlas si la Torah no los escribe. Eso que el tefilín está realmente cerca o equivalente al cerebro, y que las 4 operaciones del tefilín son equivalentes a los 4 hemisferios del cerebro. Saben hoy en día que la ciencia ya ha avanzado. Sabemos nosotros en el cerebro, cada esquina del cerebro y cada parte del cerebro, a qué equivale en el cuerpo. Por ejemplo, cuando alguna persona va a llegar a una cirugía en el cerebro, le van a quitar, Dios no lo quiera, un tumor. Y los doctores le dicen a la familia, sepan ustedes que vamos a trabajar en una zona que tal vez queda afectado el habla de esta persona, o el olfato, o la vista, o el tacto, o cualquier otro sentido del cuerpo, o cualquier otro miembro del cuerpo, porque se sabe cada parte del cerebro a qué miembro está conectada. Y hoy en día, en el libro Nitzotzot escribe, es un folleto mensual, en uno de los folletos escribe ahí que la ciencia ha descubierto, más bien los científicos Yehudim, religiosos, han descubierto que cada perashá, cada capítulo del tefilín, que son 4 capítulos, equivale a algún hemisferio, y en cada perashá trata de lo que en ese hemisferio del cerebro está conectado al cuerpo. Cosas maravillosas. Todo eso nosotros, ¿cómo lo hubiéramos sabido? Y que el tefilín de la mano está equivalente al corazón, y que de ahí sale la energía a la pureza del corazón. Son cosas que no hubiéramos sabido si no estarían escritas en la Torah. En el pasado era inclusive muy difícil entender muchas de las mitzvot. Por ejemplo, hoy en día sabemos que ya hay ondas, hay radiación, sabemos que hay cosas que no vemos, pero sí existen. Si hace 20 años, antes de que existiera el celular, 20, 25 años, hubiéramos visto en un parque, en una banca, una persona sentada, hablando sola y moviendo las manos, directamente lo canalizamos a un hospital psiquiátrico, por lo menos. Y si no, todos los que pasarían se dan una media vuelta para no pasar junto a él. ¿Quién sabe qué trama este señor? A lo mejor es un lunático, una persona peligrosa, mejor lo esquivo. Pero hoy en día, y bueno, ya hace 25 años, más si escuchamos a esa persona que dice, quiero que los barcos de China salgan hoy con esa mercancía, porque necesito recibirlos una semana. Diríamos, no, este sí está bien patinado. Se le fue la onda. Pero si hoy en día yo paso en el parque y veo a alguien hablando así, digo, este seguramente es un comerciante bien rico. ¿Quién sabe cuánta mercancía va a llevar de China a México? ¿Quién sabe cuántas cosas, cuántos negocios tiene? Porque seguramente tiene su Bluetooth en su oído, un Bluetooth muy sofisticado que ni siquiera lo puedo llegar a notar, y está hablando con los comerciantes en China. Nunca me voy a imaginar que es una persona que habla incoherentemente. No, lo contrario. ¿Por qué? Porque sé que existe las ondas, sé que existe la radiación, sé que hay el celular, sé que hay cosas nuevas que en el pasado no se sabía. Por medio de la tecnología
hay algunas mitzvot que las podemos entender mejor. Y, por ejemplo, la mitzvah de Shomea Keone. ¿Saben? Cuando una persona va a leer la Megilá, por ejemplo, entonces él dice, Birshut Moray Berabotai, con el permiso de mis maestros, y todos contestan Shamaim. ¿Qué es Shamaim? Todos se fijan al cielo. Cielo, Shamaim. Ahí no se refiere al cielo nada más. Shamaim es la abreviatura de Shomea Mashmea Yahad Mehavnim, el que escucha y el que le hace escuchar, o sea, el que va a hablar, los dos tienen la intención de salir de Jehová, de cumplir la mitzvah. Uno es el transmisor, otro es el receptor, y los dos juntos escuchan la mitzvah, cumplen la mitzvah. Yo la hablo, tú la escuchas, y tú sales y cumples tal como si fuera que tú mismo la dijiste. ¿Cómo podemos entender eso hoy? En el pasado yo diría, no entiendo, si yo nada más escuché, yo no la dije, ¿por qué cumplí? Pero con la tecnología es muy fácil entender. Si nosotros vamos a escuchar la radio, en mi coche yo hay veces voy manejando y escucho en el pasado al señor Jacobo Zabludowski. Me encantaba escucharlo. Entonces, ¿qué? ¿Está Jacobo Zabludowski en mi coche? No. Simplemente él está transmitiendo desde su estación. Yo estoy recibiendo porque prendí la radio y los dos estamos comunicados. Pero si él está transmitiendo y yo en mi coche no prendí la radio, no voy a recibir nada, no voy a tener ninguna transmisión. O lo contrario, si yo prendí la radio pero no hay alguien transmitiendo, tampoco voy a escuchar algo. Se necesita un transmisor y un receptor. Eso es lo que se hace en una mitzvah. Cuando el que lee la Megilá, él está transmitiendo y yo estoy escuchando, prendí mi receptor, prendí mi radio, prendí mis oídos. Estoy recibiendo, salgo de Jehová. Es como si fuera que yo mismo lo estoy diciendo. Él está conmigo. Él está transmitiéndome a mí. Pero si, por ejemplo, yo no escuché, me tapé los oídos, aunque estén ahí en el Betacneset con toda la gente, no por estar ahí en esa sopa de gente ya salí de Jehová, ya cumplí. No, necesito escuchar para poder recibir. Necesito prender mi receptor. Y esa alajá la podemos ver, esa mitzvah, la podemos ver en la misma alajá de Megilá. Si por ejemplo una persona pasó por atrás de un Betacneset, pasó atrás del Knis, y está el Baal Koré, el que va a leer la Megilá, y dice, Baruch atah, bendito eres tú, Dios, al mitzvat, al kriat Megilá, por leer la Megilá, y empieza, Vayhi, Bimea, Hashverosh, Ua, Hashverosh, etcétera, etcétera. Yo escuché la Megilá desde un principio a un final. Él no supo que estoy parado atrás del Betacneset. ¿Salí de Jehová? ¿Cumplí la mitzvah o no cumplí? Dice el alajá, sí cumplí. ¿Por qué? Porque él tuvo la intención de transmitir a todos los oyentes. Entonces no está ilimitado a algún oyente. No, él ni siquiera sabe quién está en el Knis, quién está en el Betacneset, en el Shul. Él transmite. Y yo que estoy atrás, pues al querer recibir, cumplí. En cambio, si una persona se fue a leerle la Megilá a un compañero a su casa porque no pudo ir al Betacneset, y él dice la verajá y le lee la Megilá, y atrás de la puerta está parado otro señor, pero no estaba dentro del cuarto, y tuvo la intención de recibir y cumplir con la mitzvah de Megilá. ¿Cumple o no cumple? Ahí dice la alajá, no cumple. ¿Por qué? Porque el transmisor tuvo una frecuencia canalizada solamente a una persona que está parada frente a él. Él tuvo la intención de sacar la mitzvah al que está parado frente a él. No tuvo la transmisión hacia todo el mundo. No fue una transmisión abierta, fue una transmisión cerrada. Es como el walkie-talkie o la radio de la policía que tiene su transmisión codificada y está nada más entre un policía a otro. Nadie más puede entrar a esa frecuencia a menos que se sepa el código. Esa es una transmisión particular. Esa transmisión es solamente canalizada a uno y no sale de Jehová a esa persona que está atrás de la puerta escuchando la Megilá. En un pasado yo no entendería esa mitzvah. ¿Por qué no? Si la escuché, ¿cuál es el problema? Sí, Señor, pero así como hoy en día tú sabes que hay transmisiones particulares, que nadie más puede entrar a esa frecuencia, también aquí no pudiste entrar a esa frecuencia porque el transmisor no quiso que entres a esa frecuencia. Él tuvo nada más la intención de canalizarlo a una frecuencia específica.
tantas mitzvot. Por ejemplo, también una mujer para su purificación mensual necesita entrar a una tevilá. Y si entra a la tevilá, su aura inclusive, vemos hoy en día con las cámaras que pueden grabar el aura de la persona, su aura cambia. La energía de ella, de ser una energía opaca, rojiza, se vuelve una energía más blanquiza, más brillante. Esa mujer, en un pasado, decían, ¿qué diferencia si entra a una tevilá kasher o si entra a un jacuzzi? ¿Qué se mete al jacuzzi? Está más padre, más rico, más limpio inclusive antes era. No había maquinarias para limpiar las tevilot. Y que salga y se purifique. Antes no se entendía cuál es la diferencia entre una tevilá y una tina. Pero hoy en día ya se puede ver por medio de esas cámaras que graban el aura que la mujer que entra a la tevilá sale su aura limpia. La mujer que se mete a una tina, a un jacuzzi, su aura queda igual. Hoy en día lo podemos entender más. No quiere decir que vamos a cumplir solamente por entender, pero es mucho más fácil cumplir después de que vemos que sí es entendible mucho más las mitzvot. Es lo que la Torah nos dice. Hay jukim y hay mishpatim. Hay leyes entendibles, jukim son leyes inentendibles, como la paraduma, y hay mishpatim, hay leyes entendibles. La mayoría de las leyes de los países son entendibles. Entendemos que las leyes fueron hechas porque tienen un motivo, una razón. Pero hay cosas que son inentendibles. Por ejemplo, las multas. Por pasarme el semáforo recibo la multa de 5 salarios mínimos. Y yo digo, ¿por qué 5 y no 2? ¿O por qué no 10? El policía, ¿qué me va a decir? No sé, así es la ley. Eso es una ley inentendible. Eso es una ley juká. La Torah tiene jukim y mishpatim. Mishpatim son las leyes entendibles y jukim son leyes inentendibles. Nos dice Moshe Rabenu, nos dice la Torah, Zot jukat a Torah. ¿Quieres tú saber la ley, la más difícil de entender, que inclusive el rey Salomón no pudo llegar a su profundidad? La ley de la vaca, no le llamo la ley de la vaca roja, le llamo la ley de la Torah, porque esta es el ejemplo, esta mitzvah es el ejemplo para toda la Torah. Que no pienses tú que la Torah hay que cumplirla solamente por entender, sino la Torah hay que cumplirla tal como cumples la mitzvah de la vaca roja. Sin entender, así tienes que tomar todas las mitzvot. No por entender o no porque pensé que ya llegué a la profundidad, ahí voy a empezar a cumplir. No, Señor. También cuando ya entendiste una mitzvah, sábete que hay algunas cosas en esa mitzvah que nunca vas a entender. Y vas a llegar a ellas y te vas a preguntar, pero este detalle en la mitzvah no la entiendo. Entonces, este detalle no lo voy a cumplir. Cumplo todo. Yo cumplo Shabbat porque me gusta el descanso una vez a la semana. Se me hace muy lógico desconectarme de todo, desconectarme del celular, desconectarme de la tecnología, desconectarme del trabajo. Necesito un día espiritual, estar con mi familia. Pero no entiendo un detalle en Shabbat. ¿Por qué no puedo subir en el elevador? ¿O por qué no me puedo subir al coche? ¿O por qué no puedo prender la luz? ¿O por qué no puedo ir al mar? ¿O por qué no puedo ir a pasear si necesito descanso? Eso sí no lo entiendo. Entonces, esos detalles no los voy a cumplir. Te dice la Torah, no, Señor. Zot jukat ha-Torah. Esa es la ley de la Torah. Qué bonito que tú quieras entender las mitzvot. Pero llegará un momento que no entiendas. Acuérdate de la mitzvah de paraduma, que ese es el prototipo de toda la Torah, y tienes que cumplir porque Dios simplemente nos los dio. Baja la cabeza, sé humilde. Tu intelecto, tu cerebro es limitado, y nosotros no podemos entender algo ilimitado, que es la sabiduría de Hashem, que es la Torah. No podemos nosotros llegar a la profundidad de todo, porque somos limitados. Podemos entender un poco, Dios nos dio un poquito para entender, pero la humildad de nosotros nos tiene que dar a entender que hay cosas del más allá que nunca podremos lograr a entender. Por eso inclusive el más inteligente de los humanos, el rey Salomón, una mitzvah Dios no le dejó entender para que sepa que él es limitado, que no es el todo inteligente, el todopoderoso. Y si vamos a preguntarnos, ¿qué construye más
¿qué nos forja más en nuestro ser? ¿Una juká, que es una ley inentendible, o un mishpat, una ley entendible? Obvio que una juká, porque para cumplir una juká, que es una ley inentendible, tienes que bajar la cabeza, doblegar tu voluntad ante la voluntad de Dios y decir, a pesar que no entiendo, cumplo. Eso es lo que la Torah quiere. Hagan de cuenta, un iceberg. Nosotros vemos un iceberg, es el pico de un enorme glaciar. El que lo ve por fuera dice, qué padre, qué bonito, pues es una montañita chiquita. Pero si él lo hubiera visto por debajo del mar, vería una ciudad entera. El piquito es nada más una parte pequeñita de todo ese iceberg. Así es las mitzvot. También lo que entiendes es nada más una parte pequeña, pero abajo hay una profundidad inmensa, la cual nosotros nunca podremos entender, la cual nosotros nunca llegaremos a entender. Y tenemos que cumplir. También lo que entendemos, cúmplelo porque Dios lo dijo. Ese es el motivo, señores y señoras, que nosotros bailamos con la Torah, que nosotros besamos la Torah cuando sale, que nos paramos, que le tenemos un respeto incondicional, un respeto absoluto a la Torah, porque la Torah no es nada más un libro de leyes. La Torah es la luz del mundo, la luz de Am Israel, es lo que nos revive, lo que nos da energía. La Torah es todo para nosotros. La Torah es nuestra vida, nuestro ser, es todo. Entonces, si sería un libro de leyes, sí, es absurdo pararnos y bailar, pero ahorita que sabemos que la Torah es la forma de vida, es nuestra esencia, entonces tenemos ya un poquito más de entendimiento por qué tanto respeto le damos a la Torah. Inclusive podemos aumentar más. Hoy en día se sabe con las computadoras, desde hace muchos años ya se sabe, que todos los acontecimientos del mundo, toda la historia de cada individuo en el mundo con las partes principales en su vida están insinuadas en la Torah, sea en abreviaturas o sea con el código de la Biblia, con el salteo fijo. El profesor Michael Drosnin, hace muchos años, en su libro The Bible Code, escribe que la sabiduría de la Torah es inmensa. Él es ateo, pero no puede explicar lo que está viendo en la Torah. Esa carta la escribió, esa nota la escribió el profesor Elia Rips de la Universidad de Jerusalén, la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él es el jefe de la sección de las matemáticas en esa universidad. Y él escribe que muchos han salido en contra del salteo fijo, diciendo que también en otros libros se ha visto el salteo fijo, buscando mensajes en esos libros. Pero después de mucha investigación, dice, todos esos argumentos que la gente tiene son falsos y vanos. ¿Por qué? Porque en estadística, para que los mensajes que se encuentran en otros libros tengan alguna validez, tiene que ser que tengan relación con el tema el cual se está hablando en ese libro, y que sean muchos y varios mensajes en salteo fijo en el mismo tema que nos den un mensaje. Pero no se vio en ninguno de los libros alguna coherencia con esas palabras que se encontraron. En uno solo sí se vio una coherencia del 100%, verificación del 100% y mensajes 100% verificados y reales en la Torah. Por ejemplo, el profesor Michael Drosnin, 2 años antes de que Yitzhak Rabin, el primer ministro de Israel, asesinado, 2 años antes de que él falleciera, antes de que lo asesinen, él había encontrado el mensaje Rabin Nirtzach, Rabin asesinado. ¿Y a dónde lo encontró? En el pasuk, en el versículo de la Torah que dice Ish asher yitzach etreu, un hombre, Rotzach asher yitzach etreu, perdón, un asesino que asesinará a su compañero. Ahí, atravesando, aparece la palabra Yitzhak Rabin Nirtzach. Yitzhak Rabin fue asesinado. Él estaba asombrado y le mandó ese mensaje al primer ministro de Israel por medio de Haim Guri, el poeta Haim Guri. Haim Guri
se lo enseñó al profesor Elia Rips. Ellos ya sabían de esto 2 años antes del asesinato. No le prestaron mucha atención, no sé si el primer ministro o su gente, y 2 años después fue asesinado. Posteriormente, en ese mismo lugar, en la Torá, encontraron también, ya que sabían quién es el asesino, la palabra Yigal Amir Rotzeach, Yigal Amir asesino, la fecha, el lugar y varios otros detalles de ese suceso. Y es increíble. Entonces, la Torá tiene una sabiduría ilimitada. Están todo lo que pasará a los 6,000 años de esta creación está en la Torá. Y la pregunta es, si es así, entonces no existe el libre albedrío, porque ya está descrito mi destino, ya está todo programado. Entonces, la persona no tiene libre albedrío. El Sefer HaBerit contesta, un libro antiguo, Sefer HaBerit, dice lo siguiente: en la Torá están los mensajes tanto positivos como negativos. Quiere decir, en la Torá también está el mensaje, vamos a decir, el final de la vida de Yitzhak Rabin, que no fue asesinado, y está la vida de Yitzhak Rabin, que sí fue asesinado. Entonces, ¿de qué depende? Si a alguien le va a pasar lo positivo o lo negativo. Dice la Gemara, Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim. Todo está en manos del cielo. ¿Qué quiere decir? Cómo yo sea, cómo uno va a nacer, si uno será rico o pobre, si uno será inteligente o tonto, si uno será bonito o feo, qué tipo de vida tendrá su esposa, sus hijos. Todo está en manos del cielo, menos Yirat Shamayim, menos el temor del cielo. Pero dicen Jajamim, hay aquí un mensaje más profundo. Todo está en manos del cielo, menos el temor del cielo. ¿Por qué? Porque por medio de tus actos tú puedes cambiar tu destino. Dice Dios, yo ya escribí en la Torá tu destino, pero tu destino depende de tu Yirat Shamayim, de tu temor del cielo. Si tus actos serán buenos, entonces tendrás un destino diferente. Podrás tú ser sobrenatural. La naturaleza es que tu destino es tal, pero si tú harás actos sobrenaturales, ¿qué es un acto sobrenatural? Temerle a Dios, cumplir la Torá incondicionalmente, también cuando nadie te vea, también cuando estés oculto, vas a ser fiel a Dios y vas a cumplir la Torá tal como Él te la dio, y no vas a cumplir nada más por fuera, pero por dentro vivirás como quieres. No, vas a vivir acorde a la Torá, quiere decir vivir de forma sobrenatural, no como tú quieres, sino como Dios te lo pide. Entonces también tu destino cambiará. Kol bidei shamaim chutz mirat shamaim. Ahí, ya que tú fuiste sobrenatural, también tu destino será sobrenatural. Tendrás el destino positivo, tendrás el destino el cual tu vida puede cambiar. ¿De dónde lo vemos? De Abraham Avinu. Abraham Avinu era astrólogo real, no como hoy en día que la gente compra periódico para ver el horóscopo y ahí te escriben cosas muy abstractas. Esta semana, según tu signo zodiaco, viajarás. Entonces, si te fuiste de aquí a Cuernavaca, no, pues ya, acá está. Si me fui a Estados Unidos, no, pues sí, acá está. Pero si me fui a Ciudad Satélite, bueno, pues también Ciudad Satélite es un viaje. De cualquier modo lo podrás embonar en tu vida. Son cosas muy abstractas y de hecho escuché una vez de un gran especialista en horóscopos que dijo: los periodistas le venden al público lo que el público quiere escuchar. Él mismo trabajaba en un periódico y dice, no son ahí los grandes expertos en los signos zodiacos para decir que son los grandes astrólogos. Son cosas muy abstractas que realmente no tienen validez. Pero Abraham Avinu sí era un gran astrólogo. Y él, cuando Dios le dice, Abraham, te daré un hijo, el cual será tu heredero, y esta tierra será para tus herederos, le dice Abraham a Dios, perdón Dios, pero yo soy astrólogo. En mi signo zodiaco, claramente, mi suerte y mi destino es no tener hijos. Le dice Dios, Tseahutza. Así dice la Torá. Tseahutza, sal afuera. La Torá que nos cuenta que Abraham salió, ¿para qué nos dice esas palabras? No hay palabras de más. Le dice Dios a Abraham, no Señor, sal fuera de tu astrología. Tú estás fuera de tu destino. ¿Por qué? Porque la persona que se comporta de forma sobrenatural, la persona que es Me'al Teva, más allá de la naturaleza,
también él está sobre su destino. El que cumple la Torah y las mitzvot, Israel Malamazal, dice la Gemara. Israel están por encima de la suerte. ¿Qué quiere decir? Todos tenemos un destino y una suerte. Pero si nosotros somos sobrenaturales, entonces también podremos cambiar nuestro destino. Hay alguno que según los signos zodiacos de él, entonces es una persona estrellada. Como decía Rabbi Abraham Ibn Ezra, que era muy pobre, muy, muy pobre. Él era un extremo total. Y él decía, si yo me pondré a vender la ropa que se le pone a los muertos, nadie morirá. Y si me pondré a vender velas, jamás se meterá el sol. Porque tengo una suerte tan mala que nunca podré lograr ganar unos centavitos. Pero vamos a hablar de la gente común, la que somos medianos. Un día nos va bien, un día que nos irá mejor. Esa gente, que somos la mayoría del mundo, ¿podemos cambiar nuestro destino? Sí, Señor. Si nosotros cumplimos la Torah, si nosotros somos sobrenaturales, la Torah nos descubre, así como Abraham vino tuvo hijos. ¿Por qué? Porque él fue sobrenatural, se fue en contra de toda la corriente de su generación. También nosotros podemos ser sobrenaturales. Abraham Avinu tenía una fe en Dios tan grande que lo que le pasaba no se quejaba ni siquiera en su corazón. Le robaron a su esposa Sará. Bueno, antes de eso, él le dicen, Señor, aquí todos somos idólatras, no existe un solo Dios, no hay monoteísmo. Y Abraham guerrea y rompe los ídolos de su padre. El rey Nimrod lo toma y lo lleva a la hoguera, lo avienta. Imagínense lo que está pensando Abraham cuando está volando hacia la hoguera. Lo metieron a la catapulta y lo vuelan. ¿Qué estará pensando Abraham en ese momento en el aire? ¿A dónde está mi Dios? Pero no, ni siquiera eso le vino a la mente. Si Dios me aventó, pues Dios quiere eso para mí, eso es lo mejor para mí. Y vuela ahí, y ahí es cuando Dios lo salva, porque ve que realmente es fiel. Está ahí en la hoguera y no se quema. Y saliendo de la hoguera, Dios le dice, vete a Eretz Kenán, la mejor tierra. Llega a Eretz Kenán, hambruna. ¿Qué pensaría Abraham? No se va a quejar con la boca, pero ¿qué pensaría? Bueno, no es la tierra prometida que Dios me dijo. No, nada. Se va a Egipto, en Egipto le roban a su esposa, no tiene ni siquiera quejas en su corazón. A donde Dios me lleve, estoy como un bebé en los brazos de su madre. No me importa, yo estoy feliz, yo sé que es lo mejor para mí. Eso se llama tener una emuná, una fe absoluta en Dios. Eso es ser una persona sobrenatural, un Superman. Eso es ser Superman, no un héroe físico. Un héroe que sabe dominar sus instintos, sus pensamientos, que tiene una fe absoluta en lo que él cree. Eso es un héroe. Eso también lo podemos ver nosotros en la Perashá de Jucat. Ahí la Torá nos narra la historia de Am Israel. Ellos están por entrar a la tierra de Canaán, a la tierra de Israel, y por el pecado de los espías, Dios les dice, vuelta para atrás. El pueblo se desespera, Batikzar Nefesham, Baderech, se desesperan y empiezan a quejarse. ¿Para qué nos subieron de Egipto? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Dios manda Etanehashim a Serafim, a las serpientes que queman, o sea, las serpientes venenosas, y empiezan a morder de forma sobrenatural al pueblo, porque una serpiente, a menos que sea atacada, muerde. Si no es atacada, no va a morder. Pero esas serpientes iban y atacaban a todo el que veían. Y el pueblo está desesperado y se dan cuenta de su error, y van como Moshe Rabbeinu y le dicen, por favor, pide por nosotros, y Moshe empieza a rezar. Y de forma diferente, a cada vez que se quejaban, aquí Dios no le dice, bueno, estás perdonado. No. Moshe, fórmate, hazte una serpiente de cobre y ponla sobre un palo, sobre una estaca, y será todo el que fue mordido, que levante los ojos hacia arriba, vea la serpiente de cobre y será curado. Y la pregunta es, ¿qué es eso? Eso es como idolatría. La gente va a empezar a venerar a esa serpiente. Y realmente en generaciones posteriores la gente empezó a venerar a esa serpiente. Hasta que el rey Hizkiyahu la machacó, la trituró, la rompió. Pero, ¿para qué Dios pide eso? ¿Qué propósito? Saben, hoy en día el signo de la medicina es una serpiente con una estaca. De ahí viene. Pero, ¿qué es lo que quiso Dios con eso? Dice el Ramban en Nachmanides,
¿Cuál fue el pecado del pueblo? El pecado fue falta de fe. No ser como Abraham vino, que en cualquier situación, la más grave, Dios te dice, degolla a tu hijo, y Abraham va con el corazón íntegro a degollar a su hijo. Ellos no fueron así. Empezaron a tener falta de fe, falta de emuná, por eso se empiezan a quejar. ¿Saben? Cuando una persona es mordida, por ejemplo, por un perro, entonces, aunque hasta ese día él estimaba a los perros, pero desde el día que ya lo mordió un perro, ya tiene un rechazo a los perros. Ya pasa junto a un perro y se pone nervioso y no puede ni siquiera controlar sus nervios, empieza a sudar, empieza a temblar, empieza a portarse diferente, raro. Se da la media vuelta, se va por aquí, trata de esquivar, se puede hasta cruzar la calle sin fijarse si hay coches porque ve el perro. Así es, una persona se trauma. Imagínense una persona frente a una serpiente. La serpiente, desde el día que Dios dijo a Eva, y habrá una separanía, un odio entre tú y la serpiente, no hay cómo interactuar con una serpiente. Es un animal, o es un reptil que es indomable. No hay una conexión entre el humano y una serpiente. Entonces el rechazo entre nosotros y las serpientes es todavía más. El perro es el mejor amigo de la persona, pero la serpiente nada que ver. Y si alguien fue mordido por una serpiente, todavía más rechazo. Llega Dios y le dice a Moshe, ¿tú quieres que el pueblo sea curado? Necesitan reforzar esa fe, la cual ellos faltaron en mí. ¿Y cómo la van a reforzar? Cuando tú les digas, el que sea mordido, que se fije en la serpiente, naturalmente van a decir, ¿cómo voy a fijar en las serpientes si no puedo ver serpientes? Tengo rechazo a las serpientes. Me trauma ver una serpiente. Pero el que realmente se fija en la serpiente, quiere decir que tiene fe en mí, que sabe que yo soy el Todopoderoso y podré curarlo a pesar de hacer algo sobrenatural. Tú haces algo sobrenatural, te fijas en la serpiente, reforzaste más bien tu fe, entonces tienes derecho de ser curado y quedarás en vida. Pero el que no se fijó en la serpiente quiere decir que su emuná, su fe, aún sigue faltando en Dios, porque no cree en Dios. Dios dice, fíjate en la serpiente, y dice, no puedo, es sobrenatural, se me hace muy difícil. Entonces no tienes derecho, tú no vas a curarte, tú te quedarás con la mordedura. El que reforzó, se curará. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer actos sobrenaturales para que nosotros podremos cambiar nuestro destino. Eso es la Torah, nos los transmite por medio de la ley de la Torah, la ley de la Paraduma. Rab Chaim Volozhin, ya para terminar, él escribe que la persona que está en una situación difícil, una situación de peligro, una situación en la cual naturalmente no tiene cómo salvarse, que concentre su pensamiento y diga, en od mi levado, que se concentre en no hay otra fuerza más que Dios. Dios es el Todopoderoso, es el que posee todas las fuerzas y todos los poderes de este mundo. Quiere decir, estoy yo ante una situación difícil, pero esa situación difícil es un poder que pertenece a Dios. Estoy frente a una persona mala, estoy frente a un asesino, pero ese asesino es nada más un peón en el juego de Dios, en el mundo de Dios. Si Dios quiere, esa persona no me puede hacer nada malo, absolutamente nada malo. Y el que se concentra en Enod Milevadón, no hay otro poderoso más que Dios, no hay otra fuerza en este mundo más que Dios, entonces quiere decir que ya llegó a una fe absoluta y no hay motivo por el cual Dios lo tenga que castigar o que tenga que pasar esa pena, y se salvará. Así dice Rab Chaim Volozhin en Nefesh HaChaim, Shar Gimel Perek Yud Bet. Hubo una historia apenas en Israel, un muchacho que era secular, tenía varios actos de delincuencia, hizo teshuvá, se metió en una yeshiva, se volvió así muy estudioso en una yeshiva, pero el abogado de él le dice, Señor, tu juicio no saldrá a tu favor, a lo mejor podemos llegar a un arreglo, pero estarás en la cárcel unos añitos, ahí tendrás que pagar por tus delitos, no hay manera, aunque hagas teshuvá, hay que pagar por lo que hiciste.
Él fue con su Rosh Yeshiva, con el jefe espiritual de la Yeshiva, y le dice: Rabino, ¿qué hago? Yo no quiero, yo estoy arrepentidísimo, yo de hecho estoy tratando de arreglar todo mi pasado, mis actos erróneos, negativos. ¿Qué hago? Le dice: mira, vamos a estudiar este Nefesh HaHaim. Lo estudiaron juntos. Le dice: tú concéntrate en el momento del juicio. Cuando el juez vaya a decir el veredicto, concéntrate en Od Milevado, no hay más que Dios. Y Dios te podrá inclusive meter compasión al juez, cambiar el pensamiento. Estoy seguro que te irá mejor. El día del juicio, él llega al juzgado y el juez escucha los argumentos de vuelta, ya van a dar el veredicto. En el momento que el juez va a decir el veredicto, él parece que no entendió lo que estudió con su jajam. Él pensó que tiene que gritar en el juzgado y empezó: Enod mi levantó, no hay más que Dios. Y empezó el juez, imagínense nada más la escena en la tribunal, el juez callado, todos callados, y gritando como un loco. Dice el juez: sáquenlo de aquí, esta persona le falla algo en la cabeza. Mi veredicto será que él no puede entrar a la cárcel porque no es una persona que está 100% cuerdo, y por lo tanto, dice el juez, su lugar es en un hospital psiquiátrico, pero creo que si la yeshiva ya lo reclutó y ya lo están manteniendo ahí, lo están ayudando, el mejor lugar que se quede es en la yeshiva. Ordeno que se quede en la yeshiva, ordeno que se quede en esa escuela. Y así fue que este muchacho se queda en la yeshiva y se salvó. Nosotros vemos, hizo un acto a lo mejor chistoso, un acto irrazonable, pero eso mismo lo salvó. Porque si él tenía tanta fe, pensando que tiene que gritar esto en el juzgado, y lo hizo sin tener pena, sin pensar qué dirán de mí, que estoy mal de la cabeza, tuvo una fe absoluta en Dios. Eso demostró que él realmente sabe que Dios maneja el mundo y el Dios es el Todopoderoso y él posee todos los poderes y las fuerzas. Al hacer este acto demostró su fe absoluta en Dios y realmente se salvó. Ya no fue a la cárcel, fue a la yeshiva. Eso nos da la noción de lo que es Enod Milevado. No hay más que Dios, no hay otra fuerza más que el Akadosh Baruj Hu. Recuerden, el que se comporta de una forma sobrenatural, la Torah, el que se comporta de una forma que toda la Torah es Zot Jukat Torah, esa es la ley de la Torah. Todo lo voy a cumplir porque Dios me lo pidió. Si no entiendo, no importa, voy a tratar de entender. A pesar de no entender, voy a cumplir. Entonces también tu vida será sobrenatural. También tu destino puede cambiar. También tus cosas difíciles en la vida se pueden mejorar cuando tú eres un sobrenatural. Gracias.